Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Sara Prieto, profesora de teatro, actriz. Y bueno, pues como en cada entrega que vengo comentándoos aquí en estos tutoriales, hoy quiero hablaros sobre las técnicas actorales. Bienvenidos, como siempre digo, a esta ventana de curiosidad, de información, de introspección hacia pues, el mundo tan bonito y tan necesario en esta sociedad de las artes escénicas. Bueno, en concreto hoy quiero hablaros, como digo, de las técnicas actorales. Hay muchas escuelas de teatro y evidentemente el Conservatorio de Arte Dramático, donde pues lógicamente una de las cosas que se imparten a nivel de expresión para los actores son determinados métodos o técnicas que un actor pues debe de aplicar o de conocer evidentemente para poder desarrollar lo que es el transcurso y la formación de un personaje. No sé si habréis oído hablar del método Stanislavski. El método Stanislavski es uno de los que se hace, efectivamente, se estudia pues como una alternativa, como algo, un desarrollo sobre una técnica que se basa principalmente en, por hablarlo desde un vocabulario más accesible para que todos lo entendamos, es una técnica donde es muy inclusiva. Inclusiva me refiero a que trabajas desde tu propia persona, desde tus propias emociones, desde lo personal. Es un método que ha sido muy cuestionado por muchos actores, muy alabado por otros, y bueno, pues hay esa tendencia, a veces va por modas o no, de preguntarse o conocer entre los actores qué método tienes, qué método has estudiado. Y cuando sale a relucir este en concreto, pues siempre hay una división de opiniones por lo que digo, porque hay quienes afirman que para llegar a conectar con un personaje, para poder desarrollar el carácter que tiene, la personalidad, sus pensamientos, sus emociones, los antecedentes de lo que estamos construyendo, de lo que se está contando ahora, a qué punto ha llegado el personaje antes, qué es a dónde quiere llegar, dónde está en este momento, todas esas preguntas que hacen el estudio completo del personaje. En el método Stanislavski, pues es desde la propia persona, como digo, es decir, si tenemos que llegar a una emoción que nos suscite un recuerdo pues de tristeza, este método pues más o menos viene a decirnos que hay que buscar algo dentro de nosotros, remover algo que vinculemos a un sentimiento, a una emoción que nos hizo sentirnos muy tristes en ese momento, con el que conectar y revivir ese acontecimiento, ese recuerdo, para que podamos llegar a esa emoción. Por eso digo que hay división de opiniones, porque efectivamente, bueno, es un método, de hecho tiene el propio nombre de la persona que, vamos, pues digamos, lo inventó, lo fomentó, lo defendió, por supuesto, y bueno, pues hay esa contradicción de que no se tiene que llegar a una emoción teniendo que recurrir a un pensamiento o una situación, un recuerdo tuyo personal, que evidentemente te hace revivir algo que sí, que te vas a emocionar, ese es el resultado, ¿no? Pero que estás tirando de algo muy personal para luego llevarlo a algo que es ficción, pero que tiene que ser muy creíble. Yo personalmente no soy partidaria de este método, porque efectivamente creo que se puede llegar a alcanzar un estado emocional, un estado de veracidad, de realismo, eh, estudiando, tratando un personaje, como ya he dicho, pues desde qué le está pasando, de dónde viene, a dónde va, en qué momento está, qué forma su personalidad, qué antecedentes tiene. Los antecedentes, decimos en teatro, a la formación de los personajes, al estudio de los personajes, pues eso, un poco el desarrollo, ¿no? Como si hubiera sido su nacimiento, en qué lugar se ha nacido, qué edad tiene, cómo es su entorno, su familia, si la tiene, si trabaja. Todo ese tipo de información va creando una personalidad que efectivamente te conduce pues a lo que bueno, venga a ser el papel que te toque desarrollar en ese momento, y defenderlo, como digo, con la mayor credibilidad, realismo que se puede dar. No tienes por qué hurgar, digamos, en una herida tuya personal para llegar a esa emoción. Por eso digo que yo no soy partidaria. Es como si, bueno, poneros un ejemplo, alguien que no se nos viera las manos, pues invisiblemente, metafóricamente hablando, tuviera un tenedor y me estuviera pinchando para crear una emoción de dolor, una emoción de sufrimiento. Se puede conectar, ya digo, muy honradamente, por así decirlo, o sea, de esta segunda manera, es decir, tratando
al personaje desde un aspecto puramente normal, físico y emocional, pero no teniendo que recurrir a algo personal que al final, bueno, también habréis oído hablar muchas veces que los actores estamos locos, ¿no? Bueno, depende qué métodos y qué manera de trabajar. Tenemos muchísimos ejemplos de actores que efectivamente para poder llegar a un papel, y hasta cierto punto es cierto y es totalmente, vamos, plausible, yo desde luego lo apruebo, que uno entienda qué personaje está haciendo, ¿no? Si es una persona, pues por ejemplo, que es un drogadicto o un maltratador, o si ha sido pues un vaquero, o es alguien que es un músico o un arquitecto, conecte con ese entorno, con esas carencias o con esas realidades que desde luego salen personalmente ajenas a ti. Vives, entras en otra realidad viviendo tú en una realidad, pero el personaje tiene que crearse con autenticidad, que cuando vayamos a verlo, y tenemos muchos ejemplos también en la pantalla, si sois grandes cinéfilos o seguidores, espectadores de teatro, que efectivamente el mismo actor te genera el decir, oye, pues me está suponiendo que estoy entrando en una realidad porque este mismo personaje me está gustando tanto como para qué malo es, como que qué bueno es, ¿no? Y eso es lo bonito y lo real y lo carismático de esta situación. Entonces, bueno, pues nada, pensar que cuando estamos ahí actuando, que cuando vamos a hacer algo, normalmente la gente parte como de, soy Sara, voy a actuar siendo Sara. Lo bonito es transformarse. Y estos métodos, este estudio de saber, lleva un tiempo, no alcanzas un desarrollo inmediato de llegar rápidamente y ponerte en la situación de este personaje ya. Eso hay que trabajarlo, lleva un momento de improvisación, o sea, tienes unas herramientas que te permiten entrar rápidamente en esa situación, pero lo bonito es disfrutar de ese desarrollo, de esas técnicas actorales que hay. Hay muchísimas otras donde efectivamente, pero quería resaltar estas porque es básicamente el esqueleto, la columna vertebral, toda esa formación de lo que viene a ser esa construcción del personaje. El actor necesita tener esa técnica. Si no, bueno, pues al final damos con actores con directores y directores con actores, donde efectivamente si no se crea ese vínculo, esa comunicación, esa realidad, y por volver a utilizar una metáfora, diría que imaginar que el actor es la arcilla y que el alfarero es el director, es el que tiene que dar forma pues a lo que quiera llegar a hacer con ese actor, convertirlo en un cenicero precioso, en un jarrón bello, en algo que realmente se está formando desde cero. Y es un trabajo mutuo. Entonces, tener claro a veces, pues eso, para hacerlo más creíble, uy, no estoy viendo a Sara actuando, no estoy viendo al compañero actuando, sino estoy viendo el personaje, requiere tomarse un tiempo, estudiar muchas cosas. Y eso es lo bonito también, que cuando uno pues llega a interpretar, llega el momento de interpretar, hayas pasado o nosotros como profesores os hayamos podido enseñar pues ciertas técnicas, como decimos, para que uno piense y llegue a ese sentimiento, a esa emoción y causemos el efecto que sea en el público, ya sea pues en una connotación dramática, en una connotación cómica, que efectivamente llegue con realidad, que llegue como diciendo, bueno, pues haya un vínculo invisible, que se establezca como cierta empatía y hay una resonancia muy bonita entre lo que me está pasando, porque la lectura del espectador es esa, verse reflejado en esa situación y decir, ¿qué haría yo si estuviese en esa situación? ¿No? Y tenemos multitud de películas y obras de teatro donde precisamente llegar al espectador requiere eso, remover pues ese pensamiento crítico, ese pensamiento emocional, esa realidad cercana que normalmente no vives y que tú dices, bueno, pues empatizar requiere eso, ¿no? Ponernos en los pies de la otra persona y decir, si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría, no? O yo haría lo mismo, o no haría lo mismo. Lo bonito de acudir a ver un espectáculo cuando lo estamos viendo, cuando estamos viendo una creación, es no solamente la persona, la cara visible, el actor que está representándolo, sino toda una armonía, ya lo he dicho en otras ocasiones, que requiere de ese conjunto invisible o visible, ya sean unas luces, una escenografía, unos detalles de utilería como puedan ser pues ese jarrón o ese juego de café, que aportan silenciosamente también una estructura y una historia a la obra de teatro, lo que se esté haciendo el espectáculo. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo tutorial. Os espero próximamente por aquí. Espero que os esté gustando todo lo que estamos desarrollando, muy en plan micro, pequeños tutoriales, pero bueno, para haceros una idea de que requiere mucho
parte de talento, a veces innato, a veces tener un don, eso es muy bonito, poder desarrollarlo, pero formación indudablemente para poder llegar a conectar, a desarrollar un personaje, darle esa personalidad y tener pues esa sensación bonita tanto al interpretarla como al percibirla de que lo que estamos viendo es real, nos remueve, nos gusta o no nos gusta. Para gustos, los colores. Muchísimas gracias y hasta pronto.